Hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Tenemos la oportunidad de en esta hora poder abrir este bendito libro que transforma vidas en esta corta vida que tenemos en la tierra y la vida que viviremos en la eternidad. Gracias por estar aquí, hermanos, y vamos a dar inicio. No sin antes hacer nuestra declaración de fe, eso que decimos cada domingo y que creemos en el corazón. Si gustan repetir conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi ciudad, mi iglesia. Nunca más seré el mismo, nunca, nunca, nunca. Y los que aquí se encuentran saben que no somos los mismos por la gloria de Dios. Hermanos, tenemos la oportunidad en esta hora de tratar un tema básico en la Biblia y se llama la ley. Y para iniciar quisiera comentarles algo que dijo el teólogo Carlos Hodge. Él comentó: la ley, aunque no puede asegurar ni la salvación ni la justificación de los hombres, cumple una función esencial en la economía de la salvación, esto es, ilumina la conciencia y asegura su veredicto en contra de una multitud de males que de otra manera no hubiéramos reconocido como pecado. La ley incita el pecado, incrementa su poder, por lo tanto, produce el estado de la mente que es una preparación necesaria para la recepción del Evangelio y la convicción del pecado, esto es, un conocimiento adecuado de la naturaleza y un sentido de su poder sobre nosotros, antes de que el Evangelio pueda ser abrazado como un medio de salvación del pecado. Debemos sentir que estamos involucrados en corrupción y miseria. Teólogo Carlos Hodge. Definitivamente estas no son palabras populares, sin embargo, estas palabras de este teólogo son justamente lo que dice la Biblia. Entonces, hablando y comentando sobre este tema de la ley, pudiera yo preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que les viene a la mente cuando se trata este tema, la ley? Bueno, pudiéramos, por ejemplo, pensar, al tomar un objeto cualesquiera y soltarlo, está entrando en acción una ley. Y esa ley es la de la gravedad. No nos pregunta, no es si estamos de acuerdo, la ley está ahí para operar, siempre hasta el final de los tiempos. La ley de la gravedad es una de ellas. Tenemos también, por ejemplo, otra ley que es mundial e internacional y universal, que es la ley de la entropía, la segunda ley de la termodinámica. Esa ley, en resumidas cuentas, dice que todo va de más a menos. Y es la explicación del por qué el universo está envejeciendo, por qué nosotros estamos envejeciendo. Nacemos, pero tenemos una conclusión. Y la explicación se encuentra en la ley de la entropía. Y podemos hablar de muchas leyes que existen, por ejemplo, leyes mercantiles, leyes civiles, leyes morales. Bueno, justamente de eso nos vamos a encargar, de hablar de la bendita ley moral que se encuentra en la palabra de Dios y que esa ley fue dada a Moisés. Cualesquiera que sea el tipo de ley, dice por ahí un proverbio, un artículo del Código Civil, que nadie que diga que no conoce la ley está eximido de cumplirla. Vas en tu carro y te pasas la luz roja y dices, pues es que yo no sabía que la luz roja era que me tenía que detener. No, o sea, que no conozcas la ley no significa que no la debas de cumplir. Entonces, estamos obligados a conocer la ley. ¿Cuánto más la ley de Dios, la ley del creador del universo, la ley del creador de todos nosotros? Entonces,
Cualesquiera que sea el camino o el lugar a donde volteemos, hay leyes. Lo único es que no las vemos, no las entendemos siquiera. Apenas el hombre está empezando a entender muchas cosas a través de las leyes. Entonces, todo en la creación, todo absolutamente tiene leyes. Es un universo perfectamente ordenado. Y si nos vamos a la Biblia, por ejemplo, podemos ver en Jeremías 5:22 que la naturaleza tiene leyes. Por ejemplo, dice, a mí no me temeréis, dice Yahvé, no os amedrentéis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna que no quebrantará. Dice la Biblia entonces que el mar obedece leyes. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Lo hemos visto, hay tornados, hay huracanes y el mar tarde o temprano regresa a como estaba originalmente. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde y se apartaron y se fueron. ¿Cómo es posible que la naturaleza obedezca las leyes y nosotros no? Bueno, entonces veamos qué es lo que dice la Biblia respecto de estas leyes morales. Este fue un ejemplo de que la naturaleza tiene leyes. Cuando hablamos de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, esto ocurrió en el monte Sinaí. Y encontramos en Génesis 12 que Dios hace algo y llama a un hombre, a Abraham. En aquel entonces él tenía 75 años y le dice a este hombre que no tenía hijo y que solamente estaba con su esposa, le dice, mira, a ti yo te voy a bendecir y te voy a dar esta tierra por herencia, a ti y a toda tu simiente. Entonces Abraham dice, wow, qué maravilloso, pero no tengo hijos, ¿quiénes me van a heredar? Entonces la historia es larga, finalmente pasan 25 años y sabemos, la promesa se cumplió y llegó el hijo de la promesa que fue Isaac. Isaac entonces posteriormente tiene su descendencia que son Esaú y Jacob. Estamos viendo ahorita cuál es la línea generacional a la cual se le fue entregada la ley. Entonces de los hijos de Jacob, él tuvo a los 12 patriarcas de Israel. Hablemos entonces de uno de sus hijos, José. José el soñador, que recordemos fue aquel que sus hermanos vendieron y él por las cuestiones que todos conocemos terminó en Egipto y finalmente terminó siendo el segundo de a bordo de la nación más importante que había en ese entonces. Entonces José tenía el dominio, era el segundo a cargo del imperio, y entonces él, por la hambruna que había en ese entonces, hace que su familia se vaya a Egipto. Y dice la Biblia en Éxodo que entran 70 almas a Egipto originalmente. Entonces pasan los años, de hecho pasaron 30 años y muere José, muere Faraón, y el pueblo de Israel se está multiplicando como la arena del mar. Y entonces en la profecía que Dios le había dado a Abraham, le dice, y tu simiente va a ser sometida a esclavitud, y así ocurrió. Estuvieron durante 400 años esclavos en Egipto, viviendo en la vanidad de los lujos y las excentricidades de Egipto, en todo lo que Egipto les ofrecía. Y entonces se presenta un libertador que ustedes conocen, fue Moisés, quien tiene la encomienda de sacar al pueblo de esa esclavitud y llevarlo con un solo fin, adorar a Dios. Pasan las 10 plagas y entonces Moisés, con el poder de Dios, logra liberar al pueblo. Y entonces llegan al pie de Sinaí. Sin embargo, esto nos hace abrir un paréntesis. ¿Qué acaso no fue lo mismo que hizo Jesús con nosotros? Que nos sacó de la esclavitud, de aquella forma de vida vana en la que nos encontrábamos. Bueno, Jesús, la imagen del Dios invisible, aquel entonces que estaba representado en aquel entonces en Moisés. Entonces Moisés recibe los 10 mandamientos y posteriormente Dios le sigue dando mandamientos y ordenanzas. En Éxodo 20 vemos esos benditos 10 mandamientos. Pero de toda esta historia hay algo que quisiéramos resaltar, porque no nos vamos a poner a puntualizar la ley por sí mismo, sino qué hicimos cuando recibimos la ley. Porque esto pasó hace 3,400 años,
pero es la misma historia al día de hoy, lo que estamos haciendo con la ley. En Éxodo 19:8 y en Éxodo 24:3, el pueblo de Israel tan pronto recibió de parte de Dios la ley, dijeron todos en una voz: vamos a hacer todas las cosas que Dios nos mande. Buena la intención, pero todos sabemos que esto nunca ocurrió. Pasaron los días, los meses, los años, y el pueblo, dice la Biblia, y hacían lo malo delante de los ojos de Dios, y hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Tenían la ley, pero no la servían, no la servían con su corazón. Hacían obras externas, pero sin el corazón involucrado. Entonces decimos, vaya, el pueblo no cumplió con la ley, y la noticia es que nosotros tampoco. Y de hecho dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Nadie está en condiciones de cumplir la ley. Pero entonces cualquiera de los que nos pueda estar escuchando en este momento diría, bueno, yo sí la cumplo. Yo voy a la iglesia cada tanto tiempo, ayudo a los pobres, construyo edificios, obras, obras, obras. Dice San Agustín en su libro Acerca del Espíritu y de la Letra, ellos hacen las obras conforme a la ley, pero sin el Espíritu. Lo hacen por temor al castigo y no por amor a la justicia, ya que su deseo sería hacer otra cosa. ¿De qué sirven las obras de buen aspecto exterior si a los ojos de Dios no está implicada la voluntad? Esto es muy importante de entender. El hecho de que hagamos cosas no significa que estamos agradando al Padre. Sin Jesucristo no está ocurriendo, porque no hay justo ni aun uno. Entonces, cualquiera se puede preguntar, entonces, si yo pensaba que sí cumplía la ley, ¿por qué Dios nos da mandamientos que somos incapaces de cumplir? Incapaces de cumplir al estándar que Él ha definido. Dijo Jesús en Juan 15, cuando habla de la vid y de los pámpanos, es que separados de mí, nada podéis hacer. Todo lo que tú hagas son trapos de inmundicia, no son obras aceptas a mi presencia. Entonces, una cosa es la obra y otra cosa es que esté a la altura de lo que Dios demanda. Porque nosotros solamente vemos lo superficial, vemos lo que dice Primera de Samuel 16:7. En Primera de Samuel 16:7 está Samuel justamente hablando y dice, y Yahvé respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Pues que Yahvé mira no lo que mira el hombre, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Yahvé mira el corazón. Nosotros miramos obras y Dios mira la intención con lo que las hacemos. Y si nosotros empezáramos a conocer nuestro corazón, entenderíamos y diríamos, tienes toda la razón, Padre bendito. ¿Y cómo llegamos a eso? En un momento más lo decimos. ¿Por qué entonces así las cosas? ¿Por qué esta incapacidad de cumplir la ley? Porque la ley es santa, es perfecta y es justa. Es como decir que quiero hacer un brinco muy alto para pasar al otro lado. Pero mi meta a brincar es, por ejemplo, la presa Hoover que se encuentra entre Nevada y Arizona. Es una presa termoeléctrica que tiene 212 metros de altura. O sea, 2 kilómetros de altura. ¿La podemos brincar? Imposible. Así es la ley. No hay forma de cumplirla en nuestras fuerzas. Es imposible. Por eso, cuando Jesús, que es la imagen del Dios invisible, vino, Él nos dio la dimensión justa de lo que es cumplir la ley. Y dijo en Mateo 5:27, Él mencionó, Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometeráis adulterio. Aquí está Jesús hablando de Éxodo 20:14, la ley. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Simplemente la mirada, que a veces no está educada
y no está atendida conforme a la presencia de Dios que está permanentemente con nosotros, dice Jesús, eso es pecado. Esa es la dimensión justa de la ley. Cuando fue dada se dijo, no adulteres, y sin embargo viene Jesús y dice, basta con que mires a una mujer, a un hombre, con deseos de codicia, ya adulteraste en tu corazón. Y es que, bueno, decimos, esto fue dado al pueblo de Israel, sin embargo, dice Dios en Romanos 2, que la ley está escrita en nuestros corazones. Aquello que ocurrió en el monte Sinaí, que fue escrito en tablas de piedra, todo hombre que pise esta tierra, en su corazón trae unas tablas de piedra donde está escrita la ley del Sinaí. Y entonces, la ley, ¿qué es lo que hace? La ley ilumina la conciencia. Por eso decimos en Romanos 7:7, esa es una de sus funciones, iluminar la conciencia. Pues, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, lo que decía el teólogo Hodge, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué significa esto de que la ley lo que hace es iluminar dentro de nosotros el pecado? Cuando ustedes van al doctor y les dice, se van a hacer estos estudios, ok, van y se hacen un estudio de sangre, una química sanguínea. Entonces, les toman su muestra, regresan y les entregan sus resultados. ¿Ustedes tienen alguna injerencia en lo que vayan a dar esos resultados? No, ¿verdad? Simplemente toman la muestra y lo que hay aquí es lo que se va a revelar. Eso hace la ley. Lo que hay aquí lo revela. Cuando ustedes leen este libro, lo que está haciendo es una especie de química sanguínea de lo que hay en su corazón. Y entonces les revela todo lo que hay en él. Y entonces por eso dice Pablo, yo no conociera la codicia, yo no conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, la ley ilumina, pero la ley también te orienta hacia qué debes orar. Por eso en Romanos 8:26 tenemos las oraciones que son guiadas por el Espíritu. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, mas el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué sucede? La ley dice, no codicies, y entonces esto ya fue revelado en tu corazón, y entonces dices, ok, ya lo entendí, pero no puedo hacerlo al nivel que tú lo pides, no lo puedo hacer. Y entonces es cuando Dios empieza a obrar en tu corazón y va abriendo los ojos de tu entendimiento para que tú mismo vayas viendo la progresión de esto en tu vida. Entonces, una vez que vienes a la Biblia, esta Biblia se convierte en ese espejo de tu alma, ese espejo de tu sangre, porque te dice todo lo que hay dentro de ti, nadie más lo puede hacer. Y entonces tenemos 2 Corintios 3:18, porque la Biblia es un espejo del alma. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Esta transformación ocurre sin que tú hagas absolutamente nada. Es solamente por meter este libro en tu sistema, en tu vida. La ley entonces no la estás cumpliendo en tus fuerzas. Es una obra sobrenatural que se produce en tu vida. Y la puedes producir por una sola acción, que es creer en Jesucristo. ¿Y por qué creer en Jesús hace que yo pueda ser justificada y cumplir la ley? Porque Jesús hizo el pago por nuestros pecados a través de su vida, con el derramamiento de su sangre, haciendo un sacrificio expiatorio porque fue en nuestro lugar,
y Él fue la propiciación por nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Y entonces el Padre derramó toda su ira sobre Él. Porque dice Gálatas 3:13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús, que era justo, santo y puro, Él se ofreció como ese sacrificio justo para que Él llevara nuestros pecados. Y entonces ahora el Padre nos ve, pero ya no nos ve a nosotros, sino que nos ve a su Hijo. Ve a su Hijo en nosotros. Y es a través de esa obra gloriosa y maravillosa que su Espíritu empieza a obrar en tu interior. Nosotros no sabemos cómo, y quizá cuando estemos en su presencia podamos ver todas esas maravillas que hizo en nuestro ser. Pero esa es la base legal, este verso que tenemos aquí, Gálatas 3:13, porque recuerden, estamos hablando del cumplimiento de la ley, y Jesús hizo que esto fuera un acto legal, porque hemos recibido la justicia de Dios que es por la fe, la justicia por creer en Jesucristo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y este hecho de que tú creas en Jesús, de que tú tengas una relación con Él, de que cada día lo busques en su palabra, Jesús, que es la vida, obra en tu ser de manera maravillosa. Entonces, aquello que era imposible, recuerdan, decimos, ¿quieres brincar una cerca que mide 200 metros? No se puede. Así es igual con la ley. Cumplirla en nuestras fuerzas era imposible. Mas ahora, en Cristo Jesús, Él obrando a través de ti, y solamente por el hecho de que tengas una relación con Él, esto es posible, cumplir la ley. Incluso se convierte en un deleite, cumplir la ley se convierte en un deleite, porque dice el Salmo 119:7, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Si tú que me escuchas, en algún momento de tu vida, consagras tu corazón a esto que acabamos de decir, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, es posible. Es posible que día y noche esta palabra esté en tu boca y en tu corazón. Si has dispuesto tu corazón para ello, y vas a ver cosas gloriosas porque Dios, Jesús, lo ha prometido y Él no miente. Dice el Salmo 37:4, aparte del deleite que es estar en esta palabra, tiene promesa. Dice, deleítate a sí mismo. Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Yahvé, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, aparte de que esto es un deleite, ¿Dios me va a dar lo que anhela tanto mi corazón? Sí. Y sin embargo, decíamos hace ratito que a través de la ley, Él ilumina y nos hace ver con claridad cuáles son las cosas que sí y que no debemos de tener en nuestra vida. Entonces, las oraciones que tú haces son con sabiduría, con la sabiduría de Dios, porque de lo contrario estamos solamente pidiendo para cuestiones vanas, y eso no tiene más sentido que para esta vida. Sin embargo, consagrar tu vida al Padre tiene efectos eternos. Podemos decir entonces que cumplir la ley tiene algún tipo de beneficio. Si es una obligación, pero finalmente en Cristo Jesús se convierte en un deleite, ¿puedo tener algún beneficio de cumplir la ley? Absolutamente. ¿Por qué? ¿Cómo me puede guardar, por ejemplo, la ley en diferentes situaciones? Una de ellas es la salud. Cumplir la ley ayuda a que tu salud sea guardada y restablecida. Podemos encontrar, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, que resulta ser que Jesús viene saliendo de la tentación en el desierto. Y entonces Él llega a la sinagoga, y llega a la sinagoga en sábado. Y ustedes saben
que no estaba permitido que se hicieran ninguna actividades en el día sábado. Y entonces Jesús llega delante de todos los que estaban ahí y les abre el libro y les declara lo que estaba escrito de él. Empiezan a ocurrir una serie de cosas y entonces vemos en Lucas 4:28 un aspecto importante que quisiera que ustedes tomen en consideración. Al oír estas cosas, todo lo que Jesús estaba diciendo, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se llenaron de ira. La palabra ira en el original griego, porque recuerden que la Biblia del Nuevo Testamento fue escrita en griego. Y creo yo que no ha habido otro idioma tan puro y perfecto y que nos dé tanta luz de las cosas como el griego. Es un idioma de sabiduría. Cuando la Biblia habla de ira, la palabra original es timos. Y esta palabra significa que es algo como que hierve. Significa que es una conducta que está inspirada por una acción muy exagerada y que esta acción es impulsada por una emoción muy fuerte. A veces las personas pueden controlar su ira o pueden ocultar su enojo, inclusive la tristeza, cualquier tipo de emoción negativa o la falta de perdón, y la está reprimiendo o puede ser explosivo, pero finalmente es una emoción negativa. A eso se refiere esta palabra ira. Y fíjense ustedes que esta palabra timos es la misma raíz, hermana, por favor, es la misma raíz que aplica en una glándula que tenemos en el cuerpo, que se llama timo. Ahorita aquí nuestra hermana muy amablemente nos trae a un colaborador para que ustedes simplemente se hagan una imagen, porque es muy importante. Dice en 2 Corintios 10:5 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Entonces, el hecho de que estemos hablando de que hay falta de perdón, enojo, todo eso son emociones negativas. Les comento entonces que esta glándula que se encarga de regular ese tipo de emociones se encuentra. Vamos a empezar a desarmar a este caballero. Le quitamos sus pulmones. Ajá, todavía no llegamos. Le quitamos el corazón. Entonces, para que ustedes se den una idea, está por aquí. ¿Sí? Ya tienen la idea. Gracias, hermana. Nada más era para que lo tengan en su mente. Miren ustedes. Se ha encontrado que emociones tales como dolor, tristeza, enojo, falta de perdón, lo que hacen es que esa glándula que ustedes vieron ahorita se ralentiza, no está cumpliendo con su función. Esa glándula se encarga de madurar las células que tienen que ver con el sistema inmune. Por lo tanto, emociones negativas, tarde o temprano, conllevan a una salud deteriorada en el cuerpo o simplemente un sistema inmune abatido. Sin embargo, también han encontrado que emociones como el amor, la alegría, el gozo, la bondad, la felicidad, todo eso lo que hacen es que esa glándula funcione como está diseñada a funcionar. Bueno, ¿por qué estamos hablando de este versículo de Lucas 4:28 de estas personas que se enojaron si estamos hablando de la ley? Hablemos de otro verso para contextualizarlo, Efesios 4:26. La Biblia nos dice: airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Te vas a dormir? No te lleves el enojo. No tengas dentro de ti guardadas emociones del tipo negativo, porque lo que estás haciendo es contaminar tu cuerpo. Y fíjense ustedes que esta palabra airaos es otro tipo de enojo. La palabra anterior, que era timos, que es enojo, es el enojo más explosivo, que les decía puede ser refrenado, pero es un enojo explosivo y que dentro del cuerpo está produciendo sustancias inflamatorias. Este airaos sí es un tipo de enojo permisible, porque si ustedes se hicieran una química sanguínea después de tener este tipo de enojo permisible, ustedes verían que están en un nivel óptimo. ¿Por qué?
porque resulta ser que uno de los frutos del Espíritu es la templanza. Y la templanza es justamente eso, saber manejar las emociones, los problemas con la sabiduría de Dios. Y eso es un fruto. Eso es un fruto que solamente viene de la comunión con este libro. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esa palabra de esa ira programada? La encontramos, por ejemplo, cuando Jesús llega al templo y encuentra a los campistas y encuentra a la gente vendiendo en la casa de Dios, en el lugar que Dios había establecido para que su palabra y para que hubiera comunión. Entonces eso hizo que Jesús tuviera un arranque de sacar a todos del templo. Ese tipo de ira es esta que estamos hablando ahorita, que es airarse, o la palabra original, orguizo. Entonces, la palabra airaos está escrita en su original en forma imperativa. Y entonces, ¿qué es un imperativo? Los imperativos son mandatos o son órdenes, son leyes. Entonces, por eso es muy importante que llegar a este libro con un corazón dispuesto les va a traer a ustedes beneficios. ¿Lo van a hacer ustedes por el beneficio? No. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todos estos beneficios son añadidos, porque el amor todo lo puede. Entonces, hablando de este tema, comentarles a ustedes, las reacciones emocionales prolongadas, esa falta de perdón que tienes ahí, que ya hasta se te olvidó, pero es una malecita que tienes escondido en tu corazón, que nada más está esperando que llegue su rey Agag para sublevarse. Primera de Samuel. Esas emociones que tienes dentro de ti y que tienen un estado prolongado, esa falta de perdón, esa tristeza prolongada, esas situaciones, con el tiempo mantienen niveles de activación fisiológica interna, o sea, dentro de ti están produciendo sustancias químicas, invariablemente. ¿Y qué es lo que hacen? Elevan la frecuencia cardíaca, elevan la presión, aumentan la tensión muscular, disminuyen los neurotransmisores. Una serie de circunstancias que no es agradable ir al doctor y que le diga, señor, señora, tiene hipertensión, va a necesitar estar tomando esto, y que mucho de esto sea derivado de un mal manejo de emociones. Esto entonces a la larga conlleva a inmunosupresión, que es la antesala para que el cuerpo sea susceptible a diferente tipo de enfermedades. Por eso la Biblia dice en muchos momentos que Dios desea cumplir los años que tiene programado para cada uno de ustedes, para mí. Sin embargo, en nosotros está la parte que nos corresponde de buscarlo, porque ya les decía, en nuestras fuerzas es imposible. Es un fruto que viene como resultado de tener comunión con este libro. Y en palabras simples, ¿cómo pudiéramos llevarnos un mensaje que nos diga cómo cambiar algo que hemos venido haciendo o no haciendo? Lo encontramos en Proverbios 23, 26, y es el mismo Dios hablando, que dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Lo único que Dios está pidiendo ya no son sacrificios, ya no son ofrendas, ya no son cosas materiales ni obras. Me quedé con el corazón del muchacho. Lo único que Dios está pidiendo es el centro de tu voluntad, el centro de tus emociones, tu intelecto mismo, porque Dios nunca va a hacer nada por encima de tu intelecto, Él te respeta. Dios quiere tu corazón, porque la ley es santa, es justa y es buena. Es importante, y les decía, que no por el hecho de que haya promesas, nos vamos a acercar y lo vamos a buscar, son lo añadido. Fíjense ustedes en Deuteronomio 7:9, porque es Dios, Él puede hacer las promesas más sublimes y excelsas que Él pueda considerar. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Yahvé, tu Dios, es Dios,
Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones. Entonces, esto trasciende al entendimiento, porque no es para esta vida solamente. La Biblia habla que cuando cerremos nuestros ojos vamos a estar ante la presencia del Rey. Entonces, cuán importante es que podamos nosotros rendir nuestro corazón a Él. Quiero leerles esta pequeña historia extraída del libro de John Piper, No malgaste su vida, donde él cuenta acerca de una pareja que tomó su jubilación adelantada para establecerse en Florida y vivir el resto de sus vidas navegando en su yate, jugando softball y recolectando conchitas marinas. Dice Piper, yo pensé que era broma, una parodia del sueño americano, pero trágicamente era una realidad. Y eso es lo que ellos estaban buscando, llegar al final de su vida con su único don, que era estar recogiendo conchas en el mar. Y entonces, ¿qué es lo que ellos iban a hacer? Cuando se presentaran delante de Dios, decirle, Señor, invertí los últimos años de mi vida y aquí te traigo conchas de mar. Esto es una tragedia. Hermanos, si mis hermanos de la alabanza pueden subir, por favor. En el libro de los Hechos, capítulo 17, el apóstol Pablo hace una presentación excelsa de lo que es y de lo que no es Dios. Y en el verso 27 dice, para que conozcan a Dios y en alguna manera palpando le pudieran hallar. Estamos en esta tierra. Si aún no conoces el propósito de tu vida, estamos en esta tierra para conocerlo. Porque Jesús dijo en Juan 17:3, cuando Él hizo esa gran oración sumo sacerdotal, porque esta es la vida eterna, que te conozcan, a ti, el Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mis hermanos, consideren esto en lo más profundo de su corazón. Todo lo que este mundo ofrece, dice en primera de Juan 2, es la vanagloria de los ojos, la soberbia de la carne, la soberbia de la vida. Es temporal y pasa, pero todo lo que hace la persona a través de la obra de Dios en su corazón es eterno. Esto no puede ser explicado de otra manera, sino solamente que tú hagas eso que dice Proverbios. Dale tu corazón al Señor. Y esto es una comunión diaria. ¿Cómo llegaste tú a amar a tu esposo, a tu esposa, a tu novia, a tu novia? ¿Cómo llegaste a amarlos? Pasando tiempo con ellos, compartiendo. Esa es la única manera de conocer al Padre, porque el Padre desea ser conocido. Y Él se revela dentro de ti y te muestra las cosas que hay dentro de ti que de verdad tú no sabes que están ahí. Y Dios, aparte de revelártelo, Él te sana. Y decíamos ahorita un ejemplo, que tus emociones cambien, que ya no seas tan reactivo, tiene un impacto presente y posterior, porque no tienes que perder tu vida antes de tiempo. Hermanos, vamos a adorar al Rey, porque Él nos ama tanto y ha dado su vida por nosotros. Y en ese agradecimiento que tenemos para Él, por eso le alabamos y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Él es Rey, Él es poderoso y nos ama. Hermanos, muchas gracias. Tomen sus asientos. Vamos a orar por las ofrendas que en esta hora se van a levantar. Padre, ponemos delante de ti las ofrendas, los diezmos. Señor, sabiendo que tú has transformado el corazón de todos los que estamos aquí y que si lo hacemos, si damos, es por agradecimiento a todo lo que nos has dado, Padre. Todo es tuyo y a ti te lo devolvemos. En el nombre de Jesús, amén. Y aprovechamos, hermanos, para darles
avisos. Recordarles que este domingo, 8 de mayo, vamos a hacer en el servicio de la mañana la celebración para el 10 de mayo. Al término del servicio va a haber un desayuno, va a haber regalos para que las mamás vengan y pasen un rato lindo aquí con nosotros. Y si tienen el don y el privilegio de tener a su mami, tráiganla y aprovechen esta celebración que vamos a hacer. Y recordarles que tenemos un desayunador para niños de escasos recursos que se ha sostenido gracias a la voluntad de todos ustedes que han ofrendado para ello. Entonces, este desayunador está sirviendo está en la casa de nuestra hermana Nancy, para que si alguien quiere colaborar con ello, se acerque con ella, para que podamos sembrar semilla en los corazones de estos pequeñitos, que más adelante los vamos a ver aquí en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, si gustan ponerse de pie para que nos quedemos despedidos y decimos: el amor del Padre, el amor, la caridad del Espíritu sea con todos ustedes, y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Que a partir de ahora nos encuentre a ti y a mí guardando la ley, pero en Cristo Jesús. Y los que así lo hacemos y lo haremos, decimos amén. Que Dios los guarde. Quedamos despedidos.